En el Perú, uno de los objetivos es conocer los principales minerales industriales que existen y se explotan en la región, identificando las unidades litológicas con mayor potencial para la exploración de dichos minerales, así como la situación actual de estos recursos y las perspectivas que tiene en la región. Esto permitirá un aprovechamiento integral donde se conjuguen los intereses mineros e industriales para las principales sustancias que existen alrededor del territorio nacional. En este caso hablaremos de la diatomita, y para ello se ha presentado una breve información para que el interesado conozca un poco más. Entonces, ¿qué es la diatomita? La diatomita es una roca sedimentaria y organogénica de grano fino, compuesta esencialmente por sílice amorfa, o comúnmente llamado dióxido de silicio, generada por la fosilización de organismos acuáticos microscópicos. A estos organismos se le conocen como diatomeas. Entonces, ¿qué son las diatomeas? Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas muy abundantes en casi todos los hábitats acuáticos, pudiendo encontrarse solitarias o formando colonias en agua dulce o salada de acuerdo a su especie. Entonces, las diatomitas se forman principalmente por la fosilización de las frústulas o las paredes celulares de estas diatomeas, que se acumulan por la gravedad. Esta acumulación se produce en medios sedimentarios extensos. Descripción petrográfica. En un análisis químico, las diatomitas están compuestas principalmente por el agrupamiento de iones de silicio y oxígeno, con algunas impurezas, y se representan de la siguiente forma como se muestra en la imagen. En cuanto a la composición química característica, los contenidos que comúnmente presentan las diatomitas naturales de depósitos que se explotan comercialmente en todo el mundo, y son alúmina, hierro, álcalis, óxidos de calcio, óxido de sodio, óxido de potasio, dióxido de titanio y óxido de magnesio. Dependiendo del lugar donde se encuentre, la diatomita presenta una variación en cuanto a sus componentes químicos. Para ello tenemos que dióxido de silicio varía del 65 al 95%, óxidos de fierro y aluminio varían del 0.2 al 20%, óxidos de calcio y magnesio varían del 0.1 al 7%. Los óxidos de potasio y sodio varían desde la nada hasta el 5%. Y también encontramos un poco de agua y materia orgánica que varían desde el 4 al 15%. En base a que los datos no son exactos, aquí presentamos una pequeña comparativa en las canteras del Perú, como son Luchito 1, Poxi, Santa Inés, todos ellos ubicados en la región Arequipa. Y en base a ello tenemos que los componentes de cada diatomita, dependiendo del tipo de depósito que encuentran, varían, demostrando una vez más que sus componentes no son exactos. Características. La diatomita presenta estas siguientes características físicas. La dureza en base a la escala de Mohs varía desde 4.5 a 5. Su gravedad específica varía desde el 2.1 al 2.2 gramos sobre centímetro cúbico. Su tipo de raya es blanca. Su brillo es mate y terroso. Su fractura. La fractura varía desde la forma pulverulenta a subconcoidal. Su transparencia es opaca. Su tenacidad es desmenuzable a friable. Su solubilidad es insoluble en ácidos. El índice refractario varía desde 1.44 a 1.46. La absorción de agua varía desde el 100% hasta el 400% de la misma. Su color. En el caso de tener alta pureza, la diatomita se presenta en un color blanco brillante. También puede variar el color, eso dependiendo de la cantidad de composición química que presente. Y en base al tratamiento metalúrgico varía desde blanco, rosa y gris. También presenta estas características químicas. Presenta una baja densidad que varía desde 0.32 a 0.64 toneladas métricas por metro cúbico. Tiene una alta capacidad de absorción, una baja conductividad térmica y eléctrica. Es químicamente inerte. Su pH es de 7. Presenta alta resistencia a la temperatura. Su punto de fusión varía desde los 1400 hasta los 1700 grados centímetros. Presenta una alta porosidad.
Entonces, estas características le dan a la diatomita diversas aplicaciones industriales. Génesis u origen. Las diatomitas se originan en ambientes sedimentarios extensos y poco profundos, donde existe una lenta disposición de sedimentos clásticos, en lo que el agua contiene abundantes nutrientes y sílice. Debe tratarse de medios protegidos de los aportes terrígenos para que la acumulación sea suficientemente rica en los restos que presenta. ¿Por qué? Porque las diatomitas se formaron en la transición del Cretáceo al Terciario, periodos en el cual la formación de depósitos de diatomitas se agilizaron debido a la intensa actividad volcánica que presentaba en ese tiempo, ya que las cenizas y los polvos silíceos expelidos por los cráteres durante los momentos de erupción y luego ser asentados en el mar o en los lagos proporcionan así el material silicio que originó el ambiente apropiado para la proliferación de estos organismos. En el territorio peruano, las cuencas sedimentarias marinas se ubican en algunos lugares de la costa actual, también en la región interandina. Las diatomitas de las costas son marinas y abundan en los departamentos de Ica y los departamentos de Piura, donde forman pequeñas partes sedimentarias con extensiones regionales. La mayor parte de estas diatomitas son impuras y están íntimamente vinculadas con los depósitos de fosfatos. Las diatomitas de la sierra son lagunares en parte y pueden encontrarse en diferentes departamentos de la sierra del Perú, tales como Arequipa, Ayacucho, Junín, Ancash, entre otros. Entre ellos tenemos los depósitos de origen marino, como es el ejemplo en el departamento de Piura y en el departamento de Ica. En el departamento de Piura presentamos la cuenca de Sechura, donde se encuentran significativos volúmenes de diatomita en la formación zapallar, de edad del Mioceno medio. Esta diatomita alterna con fosforitas, areniscas y tufos. Entre estos yacimientos tenemos a los de Bayobar y Chicaltay. Mientras tanto, en el departamento de Ica existen depósitos como el de Santa Rosa, ubicados en el distrito de Cucaj, donde los afloramientos se encuentran en los sedimentos terciarios marinos de la formación de Pisco. Mientras que en los depósitos de origen lacustre tenemos varios depósitos ubicados en el departamento de Ayacucho y en el departamento de Arequipa. En el departamento de Ayacucho se encuentra el yacimiento de Quipapata, donde los diatomitas forman parte de la formación de Ayacucho, de la edad del Mioceno. Litológicamente, esta formación está constituida por depósitos lacustres, interestratificados con horizontes de tobas y coladas basálticas. En el distrito de Carmen Alto, en la provincia de Huamanga, existen depósitos de diatomitas pertenecientes a la formación jauana del Neógeno, que consiste en depósitos volcanos sedimentarios. En el departamento de Arequipa existen depósitos como los de Tadrucani, Chihuata y Polobaya, que se formaron en ambientes continentales, en cuencas lacustres cuaternarias donde las diatomitas se encuentran intercaladas con paquetes de material poco consolidado compuesto por arcillas y arenas. En el Perú existen varios depósitos de diatomita, pero su producción no es tan importante como los mencionados anteriormente. Entre estos otros depósitos tenemos el depósito de Maca, que se ubica en Arequipa, Usuña, Uyupampa, Polobamba, también en Arequipa, Pozo Santo y Cerro Tiza y Nazca en Ica, Mala y Cañete en Lima, Yanacancha en Junín, Huanta en Ayacucho y Recuay en Ancash, Tablazo de Paita en Piura, Guamalí en Puno, Aricota y Tripartito en Tacna. En el proceso de explotación tenemos el minado. Generalmente es minado a cielo abierto. En esta etapa normalmente se usa alguna combinación de equipos mineros como cargadores, bulldozers, palas mecánicas y carros para descapotar y remover el material estéril que se encuentra sobre el yacimiento y posteriormente se realiza la extracción del mineral. La diatomita en grupo es transportada al molino o a los almacenes en pilas. Comúnmente contiene 40% de humedad o en algunos casos rebasa hasta el 60%. En lo que respecta al tratamiento mineralógico, tenemos su trituración primaria. En esta primera etapa de trituración de la diatomita natural normalmente es por medio de molinos de martillo para conservar la estructura de la diatomita. En este proceso es para desagregar el material y remover materiales diferentes a la diatomita. En la molienda o secado se reduce el tamaño de las partículas. En este proceso, la molienda y el secado se realizan simultáneamente y las partículas suspendidas de diatomita son acarreadas a una corriente de gases calientes. Los secadores son usados para reducir la humedad hasta 15% aproximadamente. Los secadores operan en un rango de temperaturas desde 70 grados hasta los 430 grados centígrados.
Clasificación. Las partículas suspendidas que salen del secado pasan a través de una serie de ventiladores, ciclones y separadores de una casa de bolsas. Estas operaciones secuenciales separan el polvo en varios tamaños, remueven impurezas y rechazan el agua absorbida. Calcinación. Para las aplicaciones de filtración, la diatomita natural es calcinada por tratamiento térmico en calcinadoras rotatorios con o sin agente fundente. La calcinación se utiliza para ajustar la distribución de tamaño de partícula para usarse como filtro o ayuda. Esta calcinación se realiza de dos formas, con calcinación con fundente o la calcinación sin fundente. En la calcinación con fundente, el ajuste adicional del tamaño de partícula es por la adición de un fundente de entre 2 y 3 a 8%. Usualmente se le llama como sosa cáustica, cloruro de sodio o hidróxido de sodio. Antes de la calcinación, el fundente agregado sintetiza las partículas de diatomita e incrementa el tamaño de la partícula, permitiendo de este modo una tasa de flujo incrementada durante la filtración del líquido. En cambio, en la calcinación sin fundente, las temperaturas típicas de operación del calcinador oscilan entre los 650 grados y los 1200 grados centígrados, produciendo grandes partículas con grandes poros y pequeñas áreas superficiales, ajustando la distribución del tamaño de la partícula. Para grados calcinados directamente, el polvo es calentado a grandes calcinadores rotatorios. La fusión y la aglomeración forman grupos de diatomeas. La oxidación del fierro le da una coloración rosada. Parte del sílice amorfo se convierte en sílice cristaloso. Reclasificación. El material producido en la molienda es nuevamente clasificado de acuerdo a las especificaciones del mercado. Es decir, separan el polvo en varios tamaños y remueven las impurezas. Y en cuanto al producto final, el producto final puede tener diferentes tamaños y colores. Puede variar del gris, del rosa y blanco. Y de acuerdo a las necesidades de los clientes es colocado en sacos y finalmente es embarcado. Industrialización. La aplicación de la diatomita es muy variada. Requiere generalmente el tratamiento previo por calcinación, o sea una cocción desde los 800 a los 1000 grados Celsius, y activación, o sea una cocción a cerca de los 1000 y los 1200 grados Celsius, con la adición de algunos fundentes. Los usos y aplicaciones de las diatomitas son variables y dependen de la calidad del material. Entre los diferentes usos que se le da a la diatomita encontramos el filtrado de líquidos, aceites y grasas. Este uso es el que más se usa a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el poder filtrante depende de muchos factores y la estructura es muy importante. Las diatomitas de mejor calidad se utilizan para el filtrado de líquidos y de preferencia deben tener frústulas enteras. Porque si las frústulas tienen grietas, entonces puede presentar restos de arcillas. La mayor demanda de filtro pertenece a la industria de las bebidas en general, principalmente en la industria cervecera. Para la mayoría de estos usos en el Perú, la diatomita se importa. En la industria de la construcción se emplean como aditivos para los concretos, pues su homogeneidad mejora. Además, facilitan su manipulación, disminuyen el exceso de agua contenida en la mezcla y previenen así su posterior segregación, incrementan su impermeabilidad final. Como carga o relleno filler, se aplica en mayor medida en las industrias de la pintura, como barnices, plástico, hules, entre otros, porque es un eficiente extendedor de pigmentos y agentes maleantes. Con su infinita variedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la película de la pintura, dándole mayor tenacidad y mejores propiedades de lijado. Como material absorbente, se emplea en la purificación del acetileno y como vehículo para almacenar sustancias anticriptográmicas destinadas a la agricultura, la absorción de ácidos, bromo y de otros productos micros y explosivos. Como material aislante, las diatomitas se utilizan en estado natural como sustancia aisladora del calor y el sonido, en bloques aserrados, o en forma de briquetas hechas con diatomitas pulverizadas, mezcladas con arcillas u otros aglutinantes y después son prensadas. Entre otros usos, la diatomita puede funcionar como un catalizador o agente portador en varios procesos químicos. También funciona como un agente blanqueador. También funciona mezclado con querosene para preservar la madera. Y también se usa en la facturación de vidrio soluble o vidrio líquido. Comercialización.
El mercado peruano es abastecido por la producción nacional y la importación de diatomita con características específicas. Se destina a cubrir los requerimientos de las industrias, especialmente para el filtrado. Actualmente no se cuenta con plantas de beneficio, y si las hay, son escasas y solamente se concentran en Lima. La instalación de plantas de beneficio junto a los yacimientos permitirá introducir métodos de explotación masivos más económicos y elaborar un producto mejor preparado y más uniforme. Esto haría que las materias primas peruanas sean más competitivas y aumentaría su valor unitario, permitiendo transportarlas a mercados más alejados. En el mercado exterior, la diatomita se ha desarrollado en pequeña escala, pues importa diatomita tratada de varios países del mundo para cubrir las necesidades de diversas industrias, mientras que el Perú exporta generalmente materia prima, es decir, diatomitas crudas a granel. En la presente imagen se muestran los mayores productores mundiales de diatomita, siendo Estados Unidos el primero con el 35% y Perú quedándose lejos con solamente el 2%. Para el año 2006, y extrayendo el 2% de los productores mundiales, el Perú tiene una mayor producción en lo que son las regiones de Ayacucho y Arequipa, y los números de canteras varían, depende de la imagen. Por ejemplo, Arequipa presenta 10 canteras, Ayacucho 19, Cusco 1 cantera, Ica 8, Moquegua 1, Piura 2, Tacna 2, haciendo un total de 43 canteras importantes a nivel nacional. Como vemos en la siguiente imagen, la diatomita nacional es la que más se consume, a diferencia de la importada, que solo se usan para las industrias grandes. Como vemos en esta imagen, Chile, Ecuador y el Reino Unido son los mayores compradores de diatomita en el Perú. La evolución de la exportación peruana de diatomita va en crecimiento en algunos años, mientras que en otros va decayendo. Eso depende de la cantidad de demanda que existe en los otros países. Para el año 2013, la exportación peruana de diatomita fue de 16.940 kilos o 16 toneladas métricas, teniendo un valor comercial FOB o franco a bordo de más de $1 millón, representando solamente el 0.3% de toda la exportación de minerales a nivel del Perú. Mientras que la importación de la diatomita de otras partes del mundo durante el año 2013, teniendo un peso de importación de 22 toneladas métricas, un Incotermino FOB, que es franco a bordo, de más de 3 millones de dólares. Si le agregamos el costo seguro y flete o la aduana, que es de $1 millón, tendríamos un costo seguro y flete total de más de 4 millones de dólares, que eso representa el 6.7% de la importación peruana que se ha hecho durante ese año. Entonces, con todo lo mencionado anteriormente, recomendamos y concluimos. En el Perú existen diatomitas de origen marino y lacustre, siendo característico la mayor pureza en diatomitas de ambientes lacustres, donde el mayor de 80% de depósitos en la actualidad. En el país, los yacimientos de diatomita están vinculados a zonas con actividad volcánica. Se recomienda caracterizar los diferentes depósitos de diatomitas para determinar el uso adecuado que se le puede dar. Hasta que la diatomita no se industrialice de manera competitiva con respecto a otros productores mundiales, el costo de importación será superior a la exportación. Muchas gracias.